A continuación vamos a dar inicio a la parte de nuestro bloque 2 que trata de meritocracia. Antes, sin embargo, no está de más indicarles que en caso de emergencia tenemos 2 puertas de salida a los costados para que las personas del ala derecha se retiren por esta puerta, del ala izquierda por la puerta de ahí, las personas de la parte central por la puerta central y las personas que están en la mezanina igualmente por la puerta central. Bien, para esta parte del bloque 2 de meritocracia, de cómo hacerla, quisiera dejar al profesor Luis Rebagliati para que se presente al panel y dé inicio del pase al orador principal, que en este caso es la señorita Luz Chang Navarro. Lucho, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Dando inicio a esta segunda parte, vamos a tener la presentación de Luz Chang Navarro, consultora de Hey Group. Yo quería hacer una reflexión antes de empezar, ¿no? Hoy en día, pues, las empresas nos ofrecen muchas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida a través de los bienes y servicios que nos ponen a nuestra disposición. Pero las empresas, como entes vivos, lo son porque están constituidos por personas y estas personas, pues, tienen muchas expectativas, pues, tanto personales, profesionales, y la única forma de conseguir el compromiso de estas personas es que ellos encuentren justicia, que ellos encuentren que hay un sistema dentro de la organización que realmente valore su trabajo y les dé algún sistema que les permita progresar. Y en ese sentido, los sistemas de meritocracia se constituyen, pues, en una herramienta y quizás una de las herramientas más eficaces para reconocer esta correspondencia que se tiene que tener entre lo que es la prestación del colaborador y lo que la empresa le da a cambio de este resultado que él le da. Por lo tanto, los invito a escuchar, pues, con atención a nuestra expositora, la señorita Luz Chang Navarro, del Hey Group, en que nos va a mostrar el cómo hacerlo, para que podamos reflexionar sobre este importante aspecto y que estoy seguro nos servirá bastante en nuestra gestión de la calidad de la gestión humana. También nos acompañará en el panel, una vez continuado, el señor Pierre Ramírez de Banbif y el señor Jorge Yamamoto de la Universidad Católica. Recibimos con un fuerte aplauso a Luz Chang, por favor. Señores, muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Este es el horario más complicado para cualquier presentador, así que creo que coinciden conmigo y les voy a agradecer su cooperación. Igual por ahí sacaremos algunas estrategias si es que veo caritas un poco acomodándose. Bueno, meritocracia, ¿cómo se hace? Era el tema para el cual nos invitaron acá a conversar con ustedes y un poco al inicio, preparando esta presentación, un poco por curiosidad, dijimos, bueno, vamos a ver ¿qué hay en la red, qué hay circulando en las redes sociales acerca de la meritocracia? Y la verdad es que, para mi sorpresa, hay bastante información que seguramente está también al alcance de ustedes y hay bastantes posiciones, tanto a favor como en contra también de la meritocracia. Hoy en día la meritocracia está en la agenda no solamente del gobierno, está en la agenda de todas las reformas del Estado, está en la agenda de los partidos políticos, cómo crecer con meritocracia en la carrera pública, pero también lo está desde hace buen tiempo atrás en las organizaciones, en la empresa privada. ¿Y qué es lo que la hace tan importante el día de hoy, la meritocracia? Porque, valgan verdades, la meritocracia siempre ha existido de alguna u otra manera, desde tiempos milenarios atrás, ha habido de alguna u otra manera algún sistema de meritocracia impuesto en las sociedades. Pero ¿qué la hace hoy más importante y tan relevante? Y sobre todo, ¿cómo hacerla posible dentro de una organización? Que es lo que me gustaría que el día de hoy ustedes pudieran llevarse a casa, algunos tips, algunos lineamientos, algunas buenas prácticas sobre cómo empezar a incorporar, implementar y hacer posible un sistema meritocrático en sus organizaciones. Un poco para contarles, nosotros hicimos, para ponernos un poco en contexto, Hey Group hizo un estudio hace un año atrás sobre los negocios y sobre el nuevo rostro de la recompensa y relevamos algunas de las principales preocupaciones que tenían hoy las organizaciones y cuál es el contexto de negocio en el cual ellos estaban desenvolviendo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Si bien es cierto que
hay muchas variables en juego, hay muchas variables moviéndose en el entorno de los negocios. ¿Cuáles eran las principales 4 tendencias o características de los negocios en el día de hoy? La principal de ellas era el tema de cambio, ¿sí? El cambio, a veces decimos, el cambio es lo más constante, siempre estamos cambiando, pero ¿cuál es la diferencia el día de hoy? ¿Sí? Que estos cambios que se están sucediendo en las economías, en los mercados, que antes solían tomar 50, 100 años a más, o tomarle a toda una generación darse cuenta de estos cambios, hoy en día pasan mucho más rápido, ¿sí? Los efectos de la globalización, de las empresas incrementando o diversificando sus portafolios, saliendo nuevos mercados, saliendo nuevas regiones, saliendo nuevos países, hace que estos efectos de las economías, ya sea tanto la recesión como de mercados emergentes, afecte de manera mucho más rápida y mucho más fuerte a todas las empresas, obligándolas a colocarse en una posición de competitividad mucho más agresiva para poder mantener su posición o su participación en el mercado. Esa es una de las características importantes que pudieron relevarse de ese estudio. Otra característica importante era el tema de los costos. Los costos ya no son ahora una preocupación únicamente de aquellas compañías o de aquellos mercados que están estancados o menos burbujeantes que otros. Hoy en día el tema de los costos es también una preocupación de aquellos mercados que siguen creciendo, que siguen teniendo ingresos de maneras constantes y que buscan que prepararse y adelantarse a futuras condiciones de mercado y volverse más competitivos hoy. El tema del rendimiento pasa por ende a estar en la agenda de todas las organizaciones. ¿Cómo hacer más con menos? Si tengo el tema del costo, si tengo el tema del cambio sobre la mesa. Y si nos ponemos a pensar que hay industrias que pueden tener de costos laborales de entre 10 a 70% de costos laborales como parte del costo total, no es un tema menor. ¿Cómo hacemos que cada sol, que cada dólar que yo invierto en compensaciones me rinda lo que me tiene que rendir y logre los resultados que tengo que lograr? Finalmente, el tema del riesgo. Hoy por hoy ningún mercado puede ser considerado estable, por lo tanto se necesita o se requiere mayor información, las compañías requieren mayor información para la toma de decisiones, más aún cuando se trata de temas como invertir en compensación, por ejemplo. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es la disyuntiva hoy por hoy? No podemos ya las empresas garantizar el crecimiento a través únicamente de los ingresos. El foco hoy por hoy está puesto en los márgenes que el negocio debe conseguir. Y esto hace que empiecen a tallar cuatro variables o 4 fuerzas que aparentemente y en algunos casos pueden ser hasta contradictorias, ¿sí? Cuando conversamos con los ejecutivos, cuando conversamos con los gerentes generales, con gerentes de alta línea en la organización, la principal preocupación de ellos sobre la mesa es el tema del compromiso con el talento, que de hecho lo hemos venido conversando a lo largo del día. ¿Cómo retenerlos? Me quiero quedar con la mejor gente, quiero tener al mejor talento en mi organización, no quiero que se vayan. Tengo planes de crecimiento de aquí a los próximos 4 o 5 años y quiero que mis ejecutivos se queden conmigo para poder alcanzarlos. Sin embargo, atraerlos y retenerlos implica una serie de costos y de inversiones que no necesariamente las empresas pueden seguir haciendo hoy. Y eso hace que empiecen a fijarse o incursionar en otros temas de recompensa de tipo más intangible que financiera o tangible, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos entonces el día de hoy en el tema de desempeño? Con el tema de desempeño en la agenda, las organizaciones empiezan a revisar el tema del rendimiento y del desempeño en sus organizaciones. Estamos hablando del tema de meritocracia, por lo tanto, sin entrar en mucha discusión en una definición de meritocracia, estamos hablando de un sistema en el que busco que premiar o recompensar a una persona en base a su mérito, porque se lo ha ganado. Y la disyuntiva o la clave está en definir cómo es que ese colaborador se ha ganado ese mérito, cómo se ha hecho meritorio a algo, a esa recompensa. Por eso es que el tema del desempeño viene a ser la herramienta a través de la cual las organizaciones evidencian el desenvolvimiento de un colaborador. Y este sistema de desempeño pasa a estar en la mira y pasa a estar en proceso de revisión. Las organizaciones se han dado cuenta
de que es perjudicial no poner atención a las variables que miden el desempeño en sus organizaciones. A veces un indicador mal puesto, ¿sí?, una variable mal identificada, puede conducir a resultados no deseados. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy por hoy las discusiones están en torno a cuáles son los indicadores que debería estar utilizando para medir el desempeño en la organización, ¿sí? Es una mezcla de indicadores corporativos, voy a medir a todos por los indicadores globales, por los indicadores generales de toda la compañía, o cuál va a ser el peso con los indicadores individuales, cuál es el correcto balance entre estas dos variables, corporativo e individual, cuál es la mezcla idónea entre las variables o indicadores financieras y no financieras. Y hoy cada vez empezamos a observar más compañías que ponen foco en las variables no financieras con indicadores de tipo, por ejemplo, de capital humano. Hay algunas compañías que hoy por hoy ya tienen incorporado en el sistema de gestión de bonos una variable del resultado del clima de toda la organización, o de la retención, o de la rotación, o del clima del área. Indicadores relacionados con la satisfacción al cliente. Recordemos que cuando medimos las variables financieras, estamos quizás midiendo cómo está la compañía hoy en base a decisiones que tomamos en el pasado, pero también las compañías empiezan a buscar cuáles son esos indicadores que me dan luz a la creación de valor a futuro, como puede ser la satisfacción del cliente. Temas de responsabilidad social, del cumplimiento de las normas de medio ambiente, del cumplimiento de las normas o de las leyes con la comunidad, de relacionamiento con la comunidad, es parte de los indicadores que también entran a tallar ya en los planes de gestión de desempeño de las compañías. Y otros indicadores de tipo más operacional, ¿sí?, como pueden ser las eficiencias en los procesos, la calidad, los tiempos. Y también tenemos la disyuntiva o el análisis entre cuáles son los indicadores de corto plazo y largo plazo que los sistemas de gestión de desempeño deberían tener, ¿sí? El foco ha estado puesto en los últimos años más en los planes de bono variable anual con indicadores de más corto plazo. Sin embargo, las compañías se empiezan a plantear la necesidad de colocar planes con indicadores a retención de más largo plazo. Aún así, con el mejor modelo de desempeño que podamos tener, con el mejor balance de indicadores que podamos tener entre corporativos, individuales, corto plazo, largo plazo, etc., el mejor modelo no funciona, el mejor diseño no funciona si es que no hay gestión, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de gestión del modelo de desempeño? Cuando estamos hablando de gestionar el desempeño requiere de un diálogo, ¿sí? Requiere de un diálogo entre los líderes y sus colaboradores, la manera en cómo yo direcciono a mis colaboradores a que logren los resultados de rendimiento que espero para la compañía. Pero si mis líderes no están preparados para sostener ese diálogo, para brindar direccionamiento, para tener reuniones claras donde se brinde retroalimentación específica con respecto a lo que el colaborador debe hacer o debe dejar de hacer, si esos espacios no están dados y si desde nuestro rol como gestores de personas no acompañamos a los líderes a que puedan generar esos espacios y esas condiciones, entonces el mejor sistema de desempeño, por muy bien puestas que estén las variables, no va a funcionar. No va a funcionar tampoco si mi sistema de gestión de desempeño no está alineado y no está correlacionado con otros sistemas de gestión de personas en la compañía, como lo pueden ser los planes de sucesión, los planes de carrera. Estos planes tienen que conversar. Y lo cierto es que muchas veces conversamos con organizaciones en los que estos planes o estos sistemas pudieran verse un poco separados. Las decisiones de compensación se toman por un lado y las decisiones de carrera se están tomando por otro lado. Y luego más adelante les voy a mostrar un ejemplo bien ilustrativo sobre algunos hallazgos que hemos tenido en algunas organizaciones sobre este tipo de divorcios en el análisis cuando vemos los sistemas de gestión de personal en su conjunto. Entonces, hacer que pase con un modelo de gestión de desempeño es importante y para eso la gestión de los líderes y cómo acompañamos a los líderes es clave en el tema. Otro tema importante para hacer que pase es que si yo le estoy pidiendo a mi colaborador que logre ciertos resultados en el negocio, como líder también tengo que asegurar que estén otras condiciones dadas.
Porque si para lograr un indicador o una variable, un proceso que lo respalda o que lo genera está mal diseñado y como líder no he puesto atención en ese proceso, mi colaborador no va a llegar a la meta y mi sistema de desempeño se va a desvirtuar. ¿Sí? No por el esfuerzo, no porque el colaborador no haya hecho un esfuerzo, sino porque los procesos que lo sostienen, los procesos que él debe llevar a cabo, no están bien diseñados y no han sido revisados por la organización. Entonces la recompensa está cambiando, el rostro de la recompensa y las compensaciones y de la meritocracia en las organizaciones está cambiando. Hoy por hoy lo importante es tener los indicadores correctos. ¿Qué significa estar alineado con la recompensa o qué significa que la recompensa esté alineada al negocio? Significa tener los indicadores correctos. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es la estrategia de negocio? ¿Cómo quiero crecer? ¿Cómo quiero generar más ingresos? ¿Cómo voy a permanecer en el mercado? Y por ende, ¿cuáles son las variables que yo debería estar midiendo? Y por ende, ¿cuáles son los comportamientos que mis colaboradores deberían estar desplegando para lograr esos resultados? ¿Sí? La recompensa tiene que estar vinculada a los indicadores, los planes tanto de corto plazo, de largo plazo y todo tipo de recompensa, ya sea financiera o no financiera, tiene que estar de alguna manera relacionada con los indicadores de desempeño. De lo contrario, muchas veces es un estrés, es un desgaste que pasa en la organización y no sé si les ha pasado que hay comentarios de hay todo un proceso de revisión de desempeño, hay todo un proceso de evaluación de desempeño, pero luego no pasa nada. ¿Sí? Luego, finalmente, las decisiones sobre cómo ascienden las personas en la organización o cómo remuneran a las personas en la organización no está tan del todo claro, o al menos no lo está claro para quien lo tiene que estar, de cómo se toman estas decisiones. ¿Sí? El tema de la diferenciación, no podemos recompensar a todos por igual. Y acá no estamos hablando de abrir un abanico inmanejable de estrategias o de herramientas de recompensa, porque entonces sería muy difícil administrar, pero sí de tener en claro cuáles son las variables en común que tiene el perfil demográfico de mi compañía para poder motivar a todos de la mejor manera posible, con la menor cantidad de recursos necesario, o en todo caso, invertir de manera de generar un alto impacto en toda la población. ¿Sí? Diferenciación, también hablamos en términos de los instrumentos que voy a utilizar para recompensar. No a todas las personas las voy a recompensar de la misma manera o con los mismos componentes de la compensación. Para algunos utilizaré algunos bonos, puedo utilizar premios, puedo utilizar beneficios, puedo utilizar otro tipo de intangibles como oportunidades de carrera, acceso a ciertas oportunidades, educación, salud, recreación. Y finalmente el proceso de gestión y de liderazgo que van de la mano. ¿Cómo gestiono todo el proceso de desempeño de principio a fin? Sabemos que un proceso de gestión de desempeño va desde el planeamiento y el cascadeo de los objetivos y cómo estos objetivos van conversando cada vez más, tanto a nivel global, a nivel de la alta gerencia, como cascadeando los siguientes niveles de la organización. Hace 6, 8 años, cuando regresé a trabajar al Perú, venía de trabajar afuera, trabajar en compensaciones era decir que trabajabas para el área menos sexy de recursos humanos, ¿verdad? Nadie quería trabajar en compensaciones, era como que el lado aburrido, el lado de los números, el lado que nadie entiende. Hoy por hoy ya no es así. ¿Sí? Compensaciones está sobre la mesa, compensaciones está en la agenda de las juntas de accionistas, compensaciones está en la agenda de todos los altos ejecutivos y gerentes generales. Y es que si estamos hablando de que hay empresas que tienen costos laborales que pueden ir desde el 10 a 70% de sus costos totales, esto no es un tema menor. ¿Sí? El tema de la preocupación por las juntas de directivos, por las juntas de accionistas, en que cómo estoy invirtiendo mi dinero en compensación, ya no solamente ejecutivo, sino a nivel de toda la organización. Y otro tema importante aquí es el tema de los benchmarks. Antes, o hace unos años atrás, el foco estaba puesto en hacer benchmark, cómo está pagando la competencia y por lo tanto cómo debo pagar yo. Quiero pagar como pagan los demás. ¿Sí? Hoy por hoy el tema del benchmark sigue siendo importante, sin embargo hay otras variables que es el retorno de la inversión. ¿Sí?
cómo están pagando mis competidores, pero también qué costos están asumiendo mis competidores que los podrían estar haciendo más o menos competitivos que yo en términos de materia de compensación laboral, ¿sí? ¿Cuál es la solución entonces a todos estos desafíos, tanto del desempeño como de las compensaciones? Lo que nosotros llamamos una recompensa responsable. ¿Qué es compensar responsablemente? Preguntamos. ¿Alguna idea? ¿Perdón? Recompensar en base a mérito. Muy bien. ¿Algo más? Cuidar los costos, generar ahorros, compensar de manera responsable. ¿Alguna otra idea sobre qué es compensar de manera responsable? Con un impacto en el negocio, que lo que yo estoy invirtiendo en compensación finalmente tenga algún resultado tangible en la compañía. ¿Alguna otra? Efectivamente, sí. Muy bien, ofrecer algo que finalmente pueda cumplir como compañía y no prometer cosas que quizás no las voy a poder sostener a largo plazo. Y el tema de la recompensa responsable tiene que ver con el largo plazo, cómo las decisiones que estoy tomando de compensación hoy, ya sea en términos de los indicadores que utilizo para gestionarla o para otorgarla, sean indicadores que realmente me están asegurando que la compañía es sostenible a largo plazo, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores que quiero medir en los colaboradores? ¿Cuáles son los comportamientos que quiero ver en los colaboradores? Pensando en resultados a largo plazo. Y eso no es otra cosa que los resultados que espera mi junta de accionistas o mi comité de dirección, ¿sí? Para eso, Hay Group maneja un marco, que le llamamos un marco de compensación, un marco de compensación o de recompensa total, ¿sí? Que busca alinear, ¿no? Que responder a este desafío por dos grandes aristas, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, responder a cuáles son las necesidades de la compañía, ¿sí? ¿Qué necesita la compañía hoy para crecer? ¿Qué necesita hoy la compañía para estar en los mercados en los que quiere estar? Y por ende, ¿cuáles son los indicadores que voy a medir, tanto de eficiencia como de rendimiento, como de rentabilidad, ¿sí? Pero esas necesidades que las puedo compensar, ya sea de manera tangible o intangible con un modelo de compensación total, estas necesidades también deben de verse alineadas con las necesidades de mis colaboradores o de mis empleados. Y ahí es donde el tema empieza a ponerse quizás un poquito más difícil, porque al tener una gran variedad de gustos y preferencias no podemos satisfacer a todos, ¿sí? Pero es donde los desafíos nos llevan a ponernos creativos con respecto a cómo vamos a satisfacer las necesidades o cómo vamos a alinear las necesidades de los colaboradores a la compañía, haciendo uso tanto de la compensación en efectivo como el salario base, haciendo uso de los instrumentos de corto plazo, haciendo uso de los instrumentos de largo plazo, haciendo uso de la compensación intangible también. Entonces, el desafío pasa por revisar estos tres grandes aristas de una estrategia de recompensa. La estrategia y el diseño es importante. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de cuál es la posición competitiva en el paquete de compensación que quiero asumir, cuáles son los instrumentos o los componentes de la compensación que voy a utilizar y para remunerar o para compensar qué. Recordemos que no todos los componentes de la compensación tienen el mismo efecto sobre los comportamientos que quiero lograr en un colaborador. Hay comportamientos o resultados que busco que se van a lograr de manera más efectiva con instrumentos de corto plazo. Hay otros comportamientos que los voy a lograr con instrumentos de más largo plazo, ¿sí? O con intangibles. Y el tema de la implementación, donde estamos hablando de mejorar los procesos de gestión del desempeño, que no sea solamente una instancia de evaluación dentro de todas las tareas que tenemos que hacer como líderes en la organización, sino que realmente se hayan generado los espacios para tener conversaciones de direccionamiento con nuestros colaboradores. Pero no solamente los espacios, sino que también hayamos garantizado las habilidades en nuestros colaboradores o en nuestros líderes para sostener esas conversaciones. Medir el retorno de la inversión en recompensa es algo que cada vez las organizaciones están pensando o poniendo también más atención.
Y cuando hablamos de medir el ROI de la recompensa, estamos hablando de, bueno, si estoy invirtiendo o estoy gastando en un programa de incentivos de ventas, bueno, eso efectivamente tendría que verse reflejado en los márgenes del portafolio de productos de ventas que estoy invirtiendo, lo que estoy pagando, ¿sí? A veces esos análisis quedan un poco debajo del escritorio y no se hacen, entonces no es posible evidenciar cuál es realmente el retorno de la inversión en compensación. Entonces, cuando hablamos de remunerar o de gestionar por desempeño, de remunerar por desempeño, estamos hablando de varios temas, de desarrollar la capacidad o la gestión de los líderes, desarrollar la capacidad de los líderes para gestionar, para fijar metas, para plantear objetivos. Recuerdo alguna vez que estaba gestionando un programa, se habían pagado los bonos anuales de la compañía, y viene una persona muy talentosa a mi escritorio, yo me hacía cargo de compensaciones, viene una persona muy talentosa a mi escritorio a preguntarme por qué no se le había pagado el máximo del bono. ¿Será que soy yo quien le tiene que responder por qué no se le pagó el máximo del bono cuando él había cumplido todos sus objetivos? Y era una conversación que él tenía que tener con su jefe, pero finalmente el jefe lo había mandado a mi oficina a conversar conmigo de por qué no le habían pagado el máximo del bono, ¿sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pasa en TNT, pasa en la vida real, ¿sí? Pero a veces eso pasa, ¿no? que nos hacen esas preguntas. Y es que es la labor del líder el poder fijar esas metas, ¿sí? Y poder tener esas conversaciones. Finalmente, el tema del desempeño no es un tema que se logre o que se direccione o que se consolide en un corto plazo. Se necesita perseverancia, se necesita constancia. Esas conversaciones tienen que ser de manera frecuente en el tiempo para que pueda tener realmente el efecto que queremos tener. Y luego el uso de las recompensas diferenciadas, recompensar generosamente a los mejores talentos, ¿sí? Y aquí es donde el tema de compensaciones empieza a conversar con otros instrumentos de gestión humana, como es la identificación de talentos. Esta mañana hablábamos de la identificación de puestos críticos. ¿Cómo estoy compensando mis puestos críticos en la organización? Para empezar, ¿tienen identificados sus puestos críticos? ¿Los tienen? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Sí? Bueno, preguntémonos si tenemos identificados cuáles son los puestos críticos, cuál es el talento que yo tengo que tener sentado en un puesto crítico y por ende cuál es la compensación que un puesto crítico debe tener y cuál es la compensación que no puedo asumir, el riesgo que no puedo asumir de compensar mal a un puesto crítico, que pone en riesgo la continuidad operativa de mi negocio. Esto es un caso que nosotros hicimos de manera... es un análisis que en realidad era bastante sencillo, pero que esta compañía en principio no se lo había preguntado nunca, por ejemplo, y que obtuvimos hallazgos muy interesantes. ¿Conocen la matriz de los 9 cuadrantes? ¿Sí? Es una matriz que clasifica a las personas de acuerdo a en este caso, de acuerdo a su desempeño y a su potencial, en 9 casillas, ¿no? Con características asociadas a cada una de esas casillas. Donde obviamente lo que vemos aquí en la esquina son las personas que tienen más alto desempeño y más alto potencial. Es decir, que hoy por hoy las personas están teniendo un buen resultado en sus puestos de trabajo, pero además se perfilan o tienen el potencial para seguir creciendo en la organización. Esa es una interpretación que podemos tener de este cuadro en pantalla. ¿Y cuál fue el hallazgo que nosotros tuvimos con respecto a esta herramienta? Nosotros empezamos a analizar la posición competitiva de la práctica de pago en cada uno de los colaboradores de estos cuadrantes. ¿Y qué podemos apreciar aquí? ¿Cuál era el posicionamiento promedio, ¿sí?, de la compensación o de la práctica de pago de los considerados estrellas? Comparados con la mediana del mercado, en promedio era de 100%, estaban pagados en la mediana del mercado, ¿sí?, con una dispersión de entre 69 y 122%. Sin embargo, ¿cómo estaba yo compensando a otros con menor potencial y menor desempeño? Por ejemplo, un Key Performer en casilla 5. El posicionamiento promedio de las personas en este cuadrante era de 109%. Es decir, estoy compensando un poco mejor a aquellos que manifiestan o que se han desempeñado de manera menos alta que los demás. Tan simple, un análisis tan simple como este nos hacía ver
algunos desalineamientos entre la compensación, el desempeño y la recompensa. Entonces, si finalmente estamos hablando de meritocracia, de que aquellos que se desempeñan mejor, de que aquellos que tienen mejores resultados son los que mejor compensados están, pues finalmente esta organización tenía varios ajustes que hacer, ¿sí? Otro hallazgo aquí, por ejemplo, es que toda la esquina superior, los cuadrantes 7, 8 y 9, ¿no?, con un posicionamiento promedio de 106%, era exactamente igual que todo el resto. Un posicionamiento de 106% con respecto a la mediana. Un análisis sencillo, un análisis práctico, que volviendo a sus oficinas tranquilamente lo pueden hacer. Otros análisis que hemos hecho u otros hallazgos que hemos encontrado en las organizaciones es la diferenciación del pago de los bonos variables. Aunque pudiera parecer un tanto obvia esta afirmación que debería haber diferenciación entre los niveles de pago con niveles de desempeño diferentes, obviamente a quien alcanza 120% le debería pagar más que quien alcanza 80 o 100, aunque parezca bastante obvia esa afirmación, a veces no se da. Y los invito a revisar sus planes de incentivos variables, sus planes de bonos anuales, a ver si efectivamente estas características o estos lineamientos se están dando. Porque lo que sucede a veces es que pagamos igual a alguien que logra 100 que a alguien que logra 110 o a alguien que logra 120. Y esto es sumamente peligroso cuando lograr 120 requiere para el colaborador el doble o mucho más esfuerzo de lo que requiere lograr 100%. Porque entonces yo, en lugar de estarlo incentivando a que haga algo más, lo que estoy haciendo es decirle, mira, si llegas a 100 te pago igual que cuando llegas a 120. Y aunque no debiera ser así, hay muchos colaboradores que en algún momento se cuestionan y dicen, bueno, ¿para qué voy a llegar a 120 entonces? Y otro tema un tanto ya más alineado a las nuevas generaciones, que quizás en el país aún no se ve con tanta profundidad, es el tema de la diversificación de los paquetes de recompensa. En algunos países esto ya es un tema un poco más entrado en práctica, pero hoy por hoy, digamos que de alguna manera las compañías empiezan a diseñar políticas alineadas a las preferencias de los colaboradores. Nosotros hicimos alguna vez algún estudio también para una compañía analizando cuál era el paquete de beneficios que esta compañía otorgaba a sus colaboradores y cuál era el nivel de impacto que tenían estos beneficios. Y resultaba que gran proporción de la inversión que esta compañía hacía en beneficios no tenían absolutamente ningún impacto sobre los colaboradores. Los colaboradores estaban dispuestos a renunciar a esos beneficios, ¿sí?, por tener otros que quizás les generaba mayor satisfacción o que satisfacía mejor alguna de sus necesidades más primordiales. Y a veces esos análisis también los dejamos de hacer. Un análisis interesante que podríamos aplicar aquí es cuál es el paquete de beneficios que tenemos y enfocarnos en aquellos que tienen no solamente un alto impacto, pero también un alto impacto y un bajo costo, ¿sí?, y ponerle foco a esos beneficios, ¿no?, en vez de estar invirtiendo demasiado en beneficios que no tienen impacto para la mayoría de nuestra población. La propuesta de valor. Esto es un tema súper importante en el tema de compensación total, y acá ya estamos hablando del paquete de recompensa o de total rewards. La propuesta de valor, ¿qué ofrezco yo como compañía? Más allá de la oferta de compensación financiera o no financiera, más allá de la capacitación, como organización, ¿qué espacio te estoy proveyendo para tu crecimiento profesional? ¿Sí? ¿Qué es lo que vienes a ganar como profesional trabajando conmigo? Que es un tema que hoy por hoy las organizaciones lo están empezando a manejar y las nuevas generaciones también lo están empezando a exigir. Temas como cuál es tu propuesta de valor con respecto a tu posición con la comunidad, al medio ambiente, a la responsabilidad social, todo eso forma parte de esa imagen de la compañía como empleador, que es una propuesta de valor para el empleado. Entonces, 6 pasos para remunerar para el desempeño o relacionado al desempeño. Introducir estructuras diferenciadas de recompensas, ¿sí?, donde las recompensas disponibles sean cada vez más para los empleados que tienen mejores resultados.
Y la clave aquí es cómo voy a definir resultado y cómo voy a medir resultado. Y ya vimos que un paso clave para eso es tener un buen sistema de gestión de desempeño definido, implementado y gestionándose de la manera que se tiene que gestionar. Desarrollar la capacidad de gestión de la línea, nuevamente, y perdónenme que insista con esto, que el tema de los líderes en el sistema de gestión de desempeño es clave, si no, no funciona, no importa qué tan bueno esté diseñado el plan. Aclarar las definiciones de desempeño. Si a un colaborador le preguntas, ¿cómo te pagan tu bono? ¿O qué espera la organización de ti? Y no lo puede explicar, o cómo le pagan ese incentivo variable, entonces hay algo que no está claro en el desempeño de lo que se espera del colaborador. Equilibrar los objetivos individuales con los objetivos de la compañía. Esto para evitar culturas que estén muy orientadas hacia el trabajo individual y culturas que también estén un poco respaldándose en el éxito grupal en vez del individual. Alinear los objetivos individuales con la estrategia general y hacer uso de recompensas múltiples, tanto utilizando instrumentos de corto plazo como de largo plazo. Algunas tendencias comunes en lo que es remuneración variable, y eso también parte de algunos últimos estudios que hemos hecho. Existe una tendencia de cambiar hacia una mayor proporción de efectivo disponible. Antes el foco en términos de presupuestar una bolsa de incrementos o una bolsa de recursos para gestión de personas estaba más por el lado de incrementar los sueldos fijos. Hoy el foco está más puesto en cómo puedo dar más bono, porque como doy más bono voy a lograr o incentivar o direccionar mejor a las personas a mi cargo. Vincular los bonos con los objetivos a mediano y largo plazo, los planes de incentivos a largo plazo, ya sea instrumentos de bonos diferidos, stock options y todas las variables en incentivos de largo plazo también están empezando a ser una tendencia cada vez más marcada en el mercado. Asegurar que los bonos tengan una financiación adecuada. ¿Esto qué quiere decir? De preferencia que los planes de incentivos de variables tengan una autofinanciación, es decir, que se paguen solos. Equilibrar los objetivos individuales con los de la empresa, simplificar los programas. Si bien estamos hablando de que hay que atender diferentes necesidades o preferencias generacionales, la idea y la recomendación es siempre tener algo simple que lo puedan manejar. Y aclarar y comunicar la intención y el diseño de la remuneración variable. Como les decía, si alguien no puede traducirte o contarte cómo le pagan su bono o cómo le pagan su incentivo variable, entonces hay algo que no está funcionando. El tema de involucrar a la gestión de la línea y comunicar el valor de la recompensa total. Hay algunas prácticas, buenas prácticas que ahora hemos empezado a observar en el mercado y es el comunicar el valor de la recompensa, ¿sí? Antiguamente algunas compañías, trabajé yo alguna vez para alguna compañía que lo hacía y que tenía un resultado bastante positivo en los colaboradores. Y es que hay veces que hay ciertos componentes de la compensación que el colaborador no ve, ¿sí? Que queda oculto y que el colaborador, por lo tanto, no cuestiona o no analiza al momento de tomar una decisión con respecto a quedarse o retirarse de la compañía. Y es el tamaño o el valor de la recompensa total. Y eso es tan simple como otorgarle al colaborador una comunicación en la que le contemos cuáles son todos los componentes de la compensación que él está recibiendo, tanto en sueldo fijo, en sueldo variable, en beneficios, en otros gastos, en otras asignaciones, beneficios de transporte, beneficios de salud, y entregárselos en lo que le llamamos unos statements, ¿sí? Con el cual se le comunica al colaborador, esto es tu paquete de compensación total. Y el efecto, en verdad, que es bastante positivo en los colaboradores de ver, esto es lo que realmente yo recibo y esto es lo que realmente la compañía invierte en mí. Entonces, el declive económico se ha constituido en un cambio acelerador, la comunicación de la estrategia del desempeño es clave, comunicar el valor total del paquete de recompensa es clave, alinear a la línea, alinear la estrategia con los indicadores de desempeño y desarrollar habilidades y capacidades en los directores para comunicar más efectivamente los mensajes de desempeño y recompensa. Algunos pasos claves, y ya para ir cerrando el tema, algunos pasos claves para una recompensa efectiva, algunos pasos claves para una meritocracia efectiva en la organización. Crear una cultura de desempeño. No hay
una receta única para cada organización. Cada organización debe decidir qué es lo que quiere premiar, qué es lo que quiere incentivar y qué es lo que no quiere incentivar. Porque finalmente con los incentivos nosotros estamos propiciando ciertos comportamientos. Y aquellos que no queremos propiciar, entonces debemos tenerlo en cuenta al momento de definir una cultura de desempeño. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Qué es lo que se premia en esta organización? Pensar en términos de recompensa total, no dejar de lado los otros tipos de instrumentos no tangibles, como pueden ser las capacitaciones, las líneas de carrera, el mentoring, el coaching, las oportunidades de crecimiento, el acceso a ciertas otras oportunidades a través de la compañía. Considerar todos los costos, y esto es un tema importante porque a veces hasta el paquete de compensación más creativo y aparentemente más efectivo puede derivar en ciertos costos que la compañía finalmente no va a poder asumir. Desarrollar la flexibilidad en términos de mientras yo más componentes variables de compensación tenga, voy a poder hacer frente de manera más versátil a los cambios o vulnerabilidades que puedan sufrir el mercado. Medir la efectividad de la recompensa y fomentar la innovación. Finalmente, ya vimos que el cambio es una variable que es constante en estos mercados. Cada vez las organizaciones necesitan instrumentos distintos de compensación y por lo tanto fomentar la innovación en términos de recompensa también se torna importante en este ámbito. ¿Qué nos queda para llegar a casa? Llegamos a casa, llegamos a la oficina y ¿cuál es la tarea por hacer? Algunas recomendaciones. Revisar la estrategia de recompensa. En principio, si es que hay una estrategia de recompensa definida. Probablemente no la haya y si la hay, verificar cuál es el nivel de alineamiento con los resultados o con la nueva estrategia de la organización, si es que está realmente alineado o no. Volver a evaluar los criterios de desempeño, identificar, revisar los indicadores. ¿Son los indicadores que debería estar midiendo o no lo son? Fueron los que necesitaban ser hace años, pero quizás hoy día ya no los necesito. Revisar el balance de la remuneración fija y variable. Hoy por hoy las organizaciones apuestan más por incorporar variables más fuertes o más grandes con respecto a la compensación total que invertir o sujetar los costos a la compensación fija. Diferenciar la recompensa, evaluar el ROI. No se trata de inventar aquí una fórmula ACME para identificar el ROI de la compensación, pero sí de identificar algunas variables de qué es lo que yo estoy buscando lograr con este paquete de recompensa. Cuando implementé este sistema de compensación o este paquete de recompensa, ¿qué es lo que buscaba lograr? Retención, clima, compromiso y eso empezar a medirlo, porque eso es una forma de medir el retorno de la inversión en compensaciones. Y finalmente comunicar. Evaluar qué estoy comunicando hoy en día. Cuando regreso a casa y empiezo a preguntar qué es lo que hoy en día comunico de mi paquete de compensación. ¿Comunico todo lo que tengo que comunicar? ¿Estoy comunicando o no estoy comunicando? ¿La gente sabe con qué mercado me comparo? ¿La gente sabe cuál es mi estrategia de compensación? ¿La gente sabe cómo se le paga el sueldo fijo? ¿La gente sabe cómo se le paga el sueldo variable? Y empezar a educar. Muchas organizaciones nos preguntan, pero bueno, ¿es momento propicio para abrir esta información con toda la compañía? Y probablemente no, pero poco a poco uno va abriendo información y va educando con respecto a estas decisiones y va educando con respecto a las variables, a los factores que influyen en estas decisiones, hasta que la organización está lista para recibir toda la información que necesita recibir y entender cómo es que se le paga y finalmente qué se requiere en esta organización para crecer y cuál es el concepto de mérito que tiene la organización. Bueno, entonces me gustaría dejarlos pensando en esto, pensando en revisar sus paquetes de compensación, pensando en revisar si efectivamente está claro el concepto de meritocracia en sus organizaciones, si la gente tiene claro qué es lo que tiene que hacer en su organización para crecer y si no es así, pues poner manos a la obra en empezar a revisar esos planes. ¿Sí? Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación de Luz, el cual nos ha dado bastantes luces y invitamos a Jorge Yamamoto para que se incorpore acá a nuestro panel y le damos la palabra al señor
Pierre Ramírez, quien es gerente de Recursos Humanos y Administración del Banco Interamericano de Finanzas, BANBIF, y es responsable del desarrollo del modelo de compensación total del banco y de la actual oferta de valor hacia los colaboradores, lo cual le ha permitido mejorar consistentemente la posición del banco en el ranking de las mejores empresas para trabajar en nuestro país. Dejamos a Pierre para que nos haga un comentario sobre la presentación. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al panel. Felicitarte, Luz, por lo que acabas de comentarnos. La verdad que yo veía la exposición y pensaba en cuál iba a ser el aporte. Y creo que la mejor forma de aportar es contar un poquito la experiencia que yo tuve implementando un modelo de meritocracia en el banco. Un banco que es un banco joven, tiene 22 años, pero en los últimos 5 años cambió el modelo de gestión, dejando de ser un banco corporativo para ser un banco mucho más retail, duplicando el headcount en los últimos 4 años, y había el desafío de apalancar los procesos de recursos humanos basados en una cultura de meritocracia, en un banco donde evidentemente todo tiene que ser cuantitativo y muy poco cualitativo. El desafío era grande y lo que hicimos fue apalancar los procesos de recursos humanos en una cultura de meritocracia, usar una caja de 9 como la que mostró Luz, donde en un eje tienes el potencial y en el otro tienes el desempeño. Luego de ello construimos una política de compensaciones que permitía que la gente se mueva salarialmente a partir del resultado de la gestión de desempeño y transite la banda salarial a partir de este resultado. Usamos la comunicación para transmitir la oferta de valor, apalancamos los subsistemas de recursos humanos como son la línea de carrera y los planes de sucesión a este sistema de gestión de desempeño, y todo era maravilloso, pero no nos funcionó. Y no nos funcionó porque nos dimos cuenta, nos falló una variable y quizás la más importante, y creo que ese es el aprendizaje que les puedo transmitir. Cuando habíamos construido el modelo y era bastante sólido y no nos dábamos o no teníamos los resultados, porque lo que tú esperas como recursos humanos es que la organización te devuelva una campana de distribución normal de desempeño, ¿no? Ese es el ideal de todos. Queríamos que me entreguen el 10% en el extremo inferior para sacarlos de la organización, el 80% entre el 100 y 105% de desempeño, y a partir de eso trabajar, y el otro 10% que son los famosos hypo, aquellos que ibas a manejar con un estadígrafo distinto para a partir de ahí hacer otras estrategias de retención. El problema era que en esa caja de 9 hay una variable que es potencial. Y hablar de potencial, no quiero entrar en ese mundo, pero es etéreo. Medir potencial existe en diferentes formas. En mi experiencia yo tuve que encontrar una cuantitativa para vendérsela al banco, ¿no? Una que tiene una fórmula matemática, incluso que te dice el potencial de la persona, que está basada en la habilidad de aprendizaje que la persona tiene, que es conocimiento más experiencia por habilidad de aprendizaje igual potencial, numérico. El tema era que el desempeño es otro gran problema, porque tomando las palabras de José Antonio, el desempeño o la gestión de desempeño depende de cómo lo has definido tú como organización. Porque en algunas organizaciones tienes áreas que son totalmente cuantitativas y cuyo desempeño va a ser medido por la contribución individual de esa persona, y luego tienes áreas de soporte al negocio, áreas de apoyo, y donde el gran reto es identificar la contribución individual de esa persona a la gestión de desempeño, y en donde de por sí los objetivos han tenido que ser definidos de una forma en la que la teoría nos dice tienen que estar alineados con el plan estratégico. El problema es que eso no se da siempre. Ya tenemos un primer gran problema para evaluar desempeño si es que quieres construir una cultura de meritocracia. Y el segundo gran problema es de que si vas a apalancar este proceso únicamente en desempeño, descripción de objetivos o cumplimiento comercial, o le vas a meter la variable competencias. ¿Y en qué peso? Las organizaciones solemos decir que queremos medir el desempeño con el cumplimiento del objetivo. Con eso aseguro el qué, y el cómo con las competencias. Pero todo ese ejercicio no depende de nosotros, no está en la cancha de recursos humanos. Nosotros hemos planteado el modelo, pero nosotros no evaluamos el desempeño. Y es ahí donde tomo las palabras de Álvaro, el liderazgo de los jefes y la cultura de la organización terminan imponiéndose en el modelo.
Entonces, estuve pensando en el aporte que podía hacer al panel y creo que lo que les he dicho y les he contado les suena familiar. La frustración la he vivido. Durante 2 años implementamos un modelo exitosísimo y la verdad que solo vimos la luz al tercer o cuarto año cuando empezamos a corregir esas variables, cuando empezamos a hacer ese doble clic en qué era desempeño para la organización, quiénes evaluaban. Y también hay algunos trucos, ¿no? Porque de hecho le puedes pedir o forzar una curva de distribución en la organización, hacer una campana de distribución forzada. Pero eso ya es meter un poco de electricidad cuando los métodos tradicionales no te han funcionado. Así que eso es lo que yo les puedo compartir. Apalanqué los procesos de gestión de desempeño en una cultura de meritocracia, pero el riesgo es grande. El riesgo es grande porque teóricamente haces un modelo sólido. El problema es que cuando quien evalúa, sea cumplimiento de objetivos, sea cumplimiento comercial, sea competencias o la ponderación de los 3 si quieren, y ese es el resultado del desempeño, tengamos presente que eso no depende de nosotros como recursos humanos, depende del jefe inmediato, y es en ese momento donde evidentemente la cultura y los liderazgos salen a relucir y apalancan el proceso integral de gestión de recursos humanos. Ok, muchísimas gracias por tu participación. Le damos la palabra a… Un aplauso, por favor. Y a continuación le damos la palabra al profesor Jorge Yamamoto, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica, quien nos va a ilustrar con su conocimiento. Gracias. Un gusto estar esta tarde con ustedes. En primer lugar, felicitar a Luz por la magnífica síntesis del estado de la cuestión, además respaldado por una experiencia local y transnacional. Sobre eso más no podría redundar, pero quizás podría un poco girar al tema de la experiencia que tiene nuestro grupo de investigación y algunos asociados que tenemos para comprender el comportamiento nacional, cómo la gente percibe el tema de la justicia en general y la justicia laboral, y creo que eso podría hacer una suma interesante a los interesantes comentarios de Pierre y a la magnífica exposición de Luz. A través de un estudio que financió Orbi Consultores a una muestra en Lima Metropolitana, casa por casa, se le preguntó qué cosa entienden por meritocracia y qué experiencias les suscitan. Y encontramos varias cosas interesantes, pero quisiera centrarme en 2. La primera de ellas es que aparece de manera sobrecogedora el tema del maltrato, especialmente el maltrato psicológico. Esto relacionado con un estudio que hemos hecho con el grupo RPP a nivel nacional, en donde se encontró una identidad nacional desubicado achorada, es que trata de que un tipo de peruano, que fácilmente lo van a visualizar, es aquel que es muy egoísta, puede hacer la finta que coopera, pero en verdad es un interés personal oculto, o a veces burdamente oculto, y que además va a sufrir profundamente con el mérito del otro y va a contraatacar con el chisme, ¿no? Entonces, siendo ese un mal pandémico a nivel nacional, implica que cuando el otro progresa va a sentir una profunda envidia, y eso lleva al tema de maltratar al otro cuando yo ya he surgido un poco dándome cuenta o sin darme cuenta, lo cual genera una cultura infernal para alcanzar la percepción de meritocracia, ¿no? Entonces, yo creo que en la agenda tenemos que tener en cuenta estos factores culturales. Y el segundo tema que nos llamó mucho la atención en este estudio es que la percepción de meritocracia está atravesada con el tema de las argollas. En un estudio que estamos haciendo en el ámbito latinoamericano, que se llama el índice Chamba Latinoamérica, estamos encontrando que ese es un problema regional, ¿no? En Argentina tienen un nombre magnífico que le llaman amiguismo. En Ecuador es el jaloneo, ¿no? Todos estamos bien, pero cuando alguien empieza a adelantarse hay que traerlo al orden, ¿no? Entonces, hay que entender que
en el ámbito anglosajón, en la cultura europea occidental, estadounidense, funciona un tipo de sí mismo que es el autónomo competitivo, pero el sí mismo peruano es colectivista cooperativo o colectivista hace la finta que es cooperativo, con guiones, ¿no? Que esa es la mutación urbana achorada que emerge en ciudades grandes como Lima. Entonces, ¿qué pasa con una cultura individualista y competitiva? La meritocracia es un concepto que calza de una manera relativamente natural, pero cuando el colectivismo implica que todos debemos de estar más o menos igual y cuando alguien sobresale, empieza la envidia, etcétera, hay un tema cultural complicado para manejarlo antes de entrar en el proceso más técnico y matemático y respectivo, ¿no? Entonces, yo creo que en la agenda de los recursos humanos nacionales se requiere comprender con mayor profundidad básicamente tres cosas, dos correlacionadas y una complementaria. Primero, cómo se dispara la percepción subjetiva de meritocracia para comprender esos vicios y generar la percepción de meritocracia. Porque recordemos, y como se ha dicho en la exposición, especialmente en la parte de la comunicación, no basta ser justos en la empresa, ni tampoco es suficiente parecer justos. El punto en donde funciona el tema es cuando logramos que el colaborador perciba que no se le ha ascendido y que este es un sistema justo y que por tanto debe de esforzarse para alcanzar a la meta. Porque ¿qué ocurre si no se logra eso? El colaborador lo que va a pensar con más frecuencia es que hay una argolla. El problema está en que hay evidencia que muchas veces no se equivoca, ¿no? Pero bueno, hay una argolla, percibe que hay una argolla. Entonces eso va a generar la percepción de exclusión. Y hay estudios de la neurociencia que han encontrado que cuando nos sentimos excluidos se activa un área del cerebro, que es el sistema del dolor físico, que va a generar una sensación de reducción de la empatía, que a la vez se va a acompañar cuando la percepción de injusticia se aumenta en un deseo de patear el tablero o de meterle una llave al engranaje de la maquinaria. Es más, va a disfrutar y va a ser feliz saboteando el bienestar corporativo. Entonces, no estamos frente a cualquier cosa y esa energía puede canalizarse en la medida que comprendamos los 4 o 5 elementos que disparan la percepción de meritocracia, incorporarlos en el plan de comunicación, asumiendo ya todo un sistema correctamente estructurado y tener una vigilancia y una retroalimentación de la percepción que se está teniendo, porque a la larga eso es lo que va a correlacionar positivamente esa percepción con la calidad del servicio y con la productividad y no tanto la calidad objetiva de la estructura. Y un segundo punto que resulta crítico en todo este tema y que es una deducción lógica de todo esto es cómo enfrentar las argollas, ¿no? El colectivismo peruano y latinoamericano asume que nosotros tenemos un sistema de cooperación entre familiares y entre amigos cercanos extraordinario, ¿no? De mucha solidaridad, de entrega, de cooperación económica y no económica, etcétera. Pero más allá de eso, que la gente se muera. No tenemos un proyecto organizacional, a menos que haya un gran equipo de recursos humanos que haya construido contracorriente eso, mucho menos tenemos un proyecto de país, ¿no? Un proyecto de civismo. Entonces, eso logra que en el ámbito tribal, familia y pata, seamos extraordinarios. Y ahí un poco radica la calidad de vida del peruano, ¿no? Que confía en que dentro o fuera de la justicia la argolla nos va a proteger, ¿no? Pero no se construye un país y no se construye fácilmente una organización sinergética. Entonces el reto es cómo partir de esas argollas para construir primero una organización, y esto parece floro político, pero en realidad no lo es, y cómo construir un país,
¿no? Porque de lo contrario vamos a tener coaliciones tribales que a manera del tráfico limeño, en vez de cooperar, empezamos a combatir los unos con los otros y vamos restando, ¿no? Sinergia es una fantasía en la cultura peruana, ¿no? Es la entropía de la interacción social, más bien lo que podría describirnos. Entonces, yo creo que la pregunta del millón de soles y del millón de puntos bonus patria y puntos bonus cielo es cómo generar un tránsito de la argolla hacia la organización y de la organización hacia una conducta cívica como nación. Y para eso probablemente sirvan poco las teorías europeas y las teorías americanas, sino que tenemos que construir una gestión de recursos humanos que absorba ese conocimiento global, pero que también tenga una parte muy específica de nuestro país y que, por supuesto, tiene potencial de exportación, por lo menos a América Latina y para países en vías de desarrollo, sea lo que eso signifique, muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Acá tenemos un par de preguntas. A ver, la primera pregunta que la doy para Luz, dice, ¿cómo puede ser motivador otorgar bonos por desempeño si los sueldos están en promedio con los líderes y se recibe entre 8 a 10 sueldos por utilidades? Parece que este es un señor que trabaja en una minera. Ya no sé si va a seguir recibiendo lo mismo. Ahí encendió. Sí, es cierto. De hecho, en algunas organizaciones donde la repartición por utilidades es mucho mayor al pago por bono, el efecto del bono ya prácticamente es nulo, o incluso estos sistemas pudieran hasta parecer perversos porque finalmente no terminan fomentando absolutamente nada. El tema está en plantear claramente cuál es una estrategia de compensación, y finalmente si hay otros niveles de ingresos u otros instrumentos de ingresos para el colaborador, como lo son las utilidades o que alcanzan a esa cantidad de sueldos, pues quizás lo más honesto para las organizaciones es prescindir de estos instrumentos o buscar que incorporar otros instrumentos que no necesariamente sea un bono variable, que midan otras cosas, separar bien los términos de la compensación, utilizar instrumentos más de tipo intangible que tangible, porque finalmente bono con utilidades termina siendo unos costos demasiado altos para la organización, ¿no? De hecho, algunos años atrás, cuando algunas compañías entraron al mercado peruano, entraron con compensaciones bastante agresivas, sin considerar, y me estoy refiriendo directamente a las empresas del sector minero, entraron con compensaciones fijas bastante agresivas. En ese momento eran proyectos, no tenían utilidades, entonces tenían que entrar con sueldos fijos altos para poder traerse gente de otras compañías, y finalmente llegó el momento en que empezaron a operar y además de sueldos altos tuvieron que empezar a pagar en utilidades altas también, ¿no? Entonces finalmente el efecto de la compensación se va distorsionando y los costos se van distorsionando y la sostenibilidad de esos paquetes también se va distorsionando, ¿no? Yo creo que las organizaciones hoy cada vez van migrando a un esquema más variable que fijo. El problema, y lo vuelvo a repetir, radica en que mucho de ese variable está ligado a desempeño, que es esa palabrita en recursos humanos que nos encanta repetir. El punto es que encontrar la contribución individual de la persona es complejo, y creo que existen áreas más propensas para eso, las áreas de negocio evidentemente, las áreas comerciales, las áreas de operaciones seguramente en industria, donde por ahí podríamos migrar a un esquema de compensación distinta, pero las áreas como por ejemplo nosotros que somos recursos humanos, no, pues, o sea, ¿cómo medimos por ejemplo la contribución individual de ese colaborador de recursos humanos a la estrategia de negocio?
Para eso, en principio, tiene que haber pasado que los objetivos que le han definido al área sean objetivos que están vinculados al plan estratégico. En mi experiencia personal, yo trabajé en una transnacional y cuando trabajas en una compañía que tiene ese modelo implementado, no tienes problema porque viene de fuera. Hay una central de servicios compartidos y un cerebro que ya pensó, que te baja los objetivos y que te dice, por aquí se camina. Entonces, el tema de la meritocracia lo tienes resuelto, porque evidentemente vas a pagar más, o sea, seamos conscientes del riesgo, ¿no? Que es pagar o retribuir en función del desempeño. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Pero en compañías locales que no tienen eso, yo lo que recomiendo es que se haga ese sano ejercicio, porque es fundamental que esa premisa, que a veces es teórica, de vincular objetivos de la organización con objetivos individuales, se cumpla para que a partir de ellos se pueda retribuir. Ok, otra pregunta, de la cual yo quisiera añadir algo. Dice, para lograr una recompensa total, ¿debo conocer las necesidades del empleado? ¿Qué herramientas podría yo utilizar para cubrir esas necesidades? Y lo comento esto porque hoy en día al cliente pues lo engreímos, le damos todas sus satisfacciones, buscamos de darle en realidad todas las, cubrir las motivaciones, cubrir las necesidades, pero estamos dando recompensas individuales, estamos tomando en cuenta cuáles son los elementos motivadores, podríamos tener herramientas de gestión individual para el pago de beneficios, diferenciando los solteros de los casados, diferenciando los jóvenes de los mayores. Sí, solamente ahora que tocas el tema, Luis, yo quiero comentar también un acercamiento que he tenido y un descubrimiento grato, ¿no? Yo creo que las curvas de aprendizaje en recursos humanos son amplias, pero la última que he tenido es el aprendizaje con el CRM, seguramente lo han escuchado, las herramientas de marketing. Yo veo que cada mes en el cortísimo plazo las personas que trabajamos en recursos humanos necesitamos las estrategias de marketing y CRM para conectarnos con el empleado. Yo tuve la oportunidad de hacer un plan de beneficios flexible y para ello tuve que construir una matriz que identificaba niveles salariales, el perfil etario de la compañía, gustos y preferencias con encuestas. Para a partir de ello, el objetivo no era dar más, el objetivo era evidentemente dar más, pero dar más con menos, porque todos tenemos una palanca presupuestaria que siempre nos jala hacia abajo. Entonces, el tema era entender eso y encontré en las herramientas de marketing, básicamente en el CRM, una herramienta poderosísima que me permitía identificar necesidades individuales del empleado al estilo de los puntos bonus, ¿no? O sea, dónde consumes y qué te gusta, para a partir de ello hacer estrategias de beneficios flexibles que me permitiesen llegar, evidentemente, teniendo los impactos tributarios y laborales controlados, a una oferta de valor adecuada para el empleado. Eso es mi experiencia, lo que les puedo compartir. A lo que comenta Pierre, es que, a ver, una recomendación creo que podría ser que antes de lanzarse a pensar en paquetes muy diferenciados de compensación que satisfagan las necesidades de distintas generaciones, es pensar en cuál es la línea base, cuáles son aquellas necesidades o preferencias que son transversales a todas las generaciones, que de hecho las hay y que creo que deben estar en principio bien saneadas y se deben haber hecho cargo la compañía de esas preferencias o esas necesidades antes de empezar a diferenciar. Algunas necesidades transversales a todas las generaciones es, por ejemplo, las facilidades de tener autonomía en el trabajo, el tener un ambiente de trabajo que sea, no necesariamente quizás la palabra sea hospitalario, pero sí un ambiente adecuado para trabajar en términos donde hay respeto. Creo que al margen de cualquier generación, el tema del respeto y la comunicación transparente y el buen trato con tu jefe, tu inmediato superior, es válido para la edad que tengas, no importa si eres un baby boomer, si eres una generación X o eres un millennial. Entonces, son cosas transversales que primero deben estar cubiertas y luego empezar a preguntarse, bueno, ¿cuáles son esos otros beneficios adicionales que sin generarle mayor complejidad de administración a la organización, que sin generarle demasiados costos adicionales a la organización, pudieran generar un impacto positivo en una población que hoy por hoy tiene una necesidad insatisfecha, que podrían ser ya más temas de beneficios flexibles, del medio día libre de trabajo, el canjearte un día libre a la semana o al mes, y ese tipo de espacios que hoy por hoy las generaciones más recientes valoran en comparación con otras generaciones, ¿no? Okay,
Muchas gracias. Esta pregunta es para Jorge. Dice, favor, resuélvanos. ¿Cómo genero el tránsito de la argolla a la organización? ¿Qué estrategia, sobre todo en las instituciones públicas, aunque más parece un problema cultural? Hay que investigar eso para poder dar una solución inteligente, coherente y que no sea floro. Pero para florear un poco, lo que ha funcionado en piloto es que la argolla es algo que está interiorizado, es decir, ese es un plan que tiene varias fases. Primero, generar un contexto para que la gente termine dándose cuenta más rápido que tarde que la argolla ya no es funcional. Y lo bueno que el peruano chicha es muy pragmático, entonces se da cuenta que no le camina algo y va a cambiar de software. Paralelamente hay que hacer un programa de educación, ahí recién hablamos de valores, para quemar ese vicio en los niños de 3, 4, 5 años y empezar a enseñarles otro software. Ahora, ¿cómo hacer eso concretamente? Uno de los temas que ha funcionado, han habido también casos internacionales de tránsito de organizaciones muy argolleras a organizaciones menos argolleras en un plazo de 7 años, no estamos hablando de programas de 3 meses, a una organización meritocrática, era generar un sistema inteligente, así tipo como detectar hackers en un banco, para identificar a todos los que faltan al contrato de meritocracia, ¿no? Una cosa que yo les sugeriría es que hagan un análisis piloto de cuánto vicio hay en las evaluaciones subjetivas, es decir, yo soy jefe y tengo que hacer una evaluación de mi equipo, y hagan una prueba de validación con indicadores objetivos y van a sorprenderse de cuán generalizado y en todos los niveles está el tema de la argolla, ¿no? Se van generando sistemas cerrados que se van autorreforzando, ¿no? Entonces, habría que consecuentemente generar sistemas de detección de ese tipo de engaños y la gente se dando cuenta, así ya no funciona la cosa. Y las nuevas reglas es orientarse al rendimiento y no a la argolla. Eso en el sector público es más complicado, ¿no? Ahí se une una cuestión cultural de pensar que todo lo pasado fue malo y yo voy a traer la única verdadera solución y el que viene siempre trae esa idea, etcétera. En otros sistemas organizacionales avanzados el término mandatario quiere decir el que cumple un mandato, un plan de largo plazo. Aquí mandatario se cree que es el que manda y hace lo que le da la gana. Entonces, en la medida que haya un mandato, una estrategia basada en evidencia, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, los mandatarios de tránsito van a lucirse en la medida que cumplen esos objetivos, pero el problema está que si cada uno hace sus indicadores y cada uno trae su sistema cada vez más subjetivo que el otro, y van a haber cargos de confianza que no solamente son técnicos más confianza, sino es confianza que me va a cubrir las espaldas y que estoy pagando favores políticos, entonces estructuralmente tenemos un problema. O sea, requiere de una intención del más alto nivel para empezar a implementar este proceso. Pero eso tampoco, a la vez, no es imposible, porque los políticos no se caracterizan por ser precisamente honrados, honestos, como la evidencia ampliamente lo demuestra, pero sí son muy sensibles al escándalo. Entonces, un sistema basado en el escándalo podría generar un tipo de esto, ¿no? Un plan nacional. Parece floro político de nuevo, ya me doy vergüenza cuando me escucho a mí mismo, pero un plan nacional, ¿no? Un plan por ministerio de largo plazo en donde toda la comunidad esté de acuerdo, donde la prensa haga mucha presión cuando se están desviando de ese proyecto nacional y va bajando en cascada con unos sistemas de inteligencia en donde se destapan todos los chanchullolics, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría funcionar de una manera muy interesante en el contexto peruano y latinoamericano. Un experimentito podría ser interesante, ¿no? Te han dado ideas. Gracias. Luz, nos preguntan, ¿cuál sería la estrategia para poder negociar un esquema de remuneración
o de compensación total por desempeño con sindicatos, ya que normalmente hay este sentido colectivista y querer generar recompensas iguales para todos. Sindicatos. Los sindicatos ponen a prueba muchos de los modelos y de los lineamientos que quizás aplican para el resto de la organización. Mi recomendación sería, o sea, hay creo que dos distintos escenarios. Uno, si no tienes un sindicato ya, y si no lo tienes, es el momento de poner las condiciones y empezar a plantear los lineamientos y empezar a educar a la población en términos de lo que es el desempeño y lo que es la meritocracia y lo que es la productividad. Y si ya lo tienes, la verdad es que más funcionan o mejor funcionan otros instrumentos u otros elementos, porque de lo que nos ha tocado, por ejemplo, conversar con sindicatos, el concepto de la diferenciación no es un concepto que, corrígeme Jorge si me equivoco en esta demografía, no es un concepto que sea ampliamente aceptado. Es todo lo contrario, al contrario, queremos que a todos se nos pague igual, si todos hacemos el mismo trabajo, entonces que se nos pague lo mismo. Y es un tema bastante cultural con el que hay que empezar a trabajar y son otros los motivadores que mueven a esta fuerza laboral y son otros los factores que hacen que esta población se sienta conforme con la organización. Mi recomendación ahí va más por el lado de utilizar los instrumentos que hay de comparación con el mercado para sostener conversaciones productivas con los sindicatos. Si bien es cierto que quizás no vamos a poder en una primera instancia implementar un sistema meritocrático de compensación variable basado en meritocracia con un sindicato, pero sí podemos empezar a incorporar información sobre cómo te estoy pagando, con quién me estoy midiendo, cuáles son los costos que yo estoy asumiendo, cómo paga el mercado. Por lo tanto, lo que me estás pidiendo tiene sentido, es coherente o no es coherente, porque no se hace en la mayor parte del mercado, son costos que no se puede asumir. Mira cómo estamos pagando con relación a lo que pagan otras compañías, si estamos bien posicionados o no, pero mira todo lo adicional que te doy, y empezar a generar conversaciones constructivas en base a información de mercado hasta que podamos empezar a educar e incorporar otras variables, ¿no? Ok, lo cual ciertamente requiere bastante transparencia de parte del liderazgo y de parte de la plana ejecutiva en la conversación con este grupo sindical, pero usualmente vemos que se tapa un poco de información a estos grupos, ¿no? Quería pasar con otra pregunta para Pierre. En la experiencia que ustedes han tenido en la implementación del sistema de gestión de desempeño, me preguntan si se debe considerar como criterio la corrección la autoevaluación que puede hacer el trabajador. Es decir, una cosa es la percepción del jefe y otra es la percepción de él, si es que esto podría generar una corrección en el nivel de desempeño, y también si es que solamente se deben considerar metas individuales o las metas colectivas al momento de hacer la evaluación de las personas. Bien, yo recomiendo, como dijo Lucho en la mañana, las recetas en recursos humanos son relativas. En mi experiencia tiene que ver mucho con la madurez que la organización está teniendo en temas de gestión de desempeño. ¿Por qué? Porque una organización, por ejemplo, que nunca ha implementado un sistema de gestión de desempeño y de repente decide salir con un sistema de meritocracia y en ese momento dice, bueno, vamos a aplicar una de 360 grados, ¿no? Entonces, no les cuento los resultados, ¿no? Salen los apetitos, el reporte que no me pasaste, las pullas personales entre los pares, etcétera. Entonces es en ese momento donde la cultura de la organización tiene que estar preparada para enfrentar un modelo de gestión de desempeño. Yo recomiendo empezar por un sistema sencillo donde jefe evalúa a subordinado, porque esto es como que cuando uno aprende a montar bicicleta, ¿no? Primero te vas a caer y luego ya una vez aprendido no te vas a olvidar nunca más. Entonces, mi recomendación en la experiencia que yo he tenido implementando sistemas de gestión de desempeño siempre es empezar por la primera parte. Evaluación de desempeño, jefe, subordinado. Sí hay una corrección y un ajuste que hacer en el momento y es muy importante vincular el resultado de la organización.
No tiene ningún sentido, en mi experiencia, que a un colaborador le vaya excelente en el desempeño y ese desempeño gatilla un bono y ese año la organización no generó utilidad. O sea, eso es terrible. ¿Cómo atacamos este problema? Este problema se ataca de la siguiente forma. Júntense con sus controllers, con el gerente financiero. Yo sé que todos acá saben quién les mueve el número en la compañía. Y díganle cuáles son esos 3 indicadores macros que mueven al negocio. Todas las compañías tienen planes estratégicos, tienen grandes números, pero hay 3 o 4 indicadores que ese controller, ese financiero, sabe y te va a decir, mira, las ventas no pueden ir muy bien, la cosa no puede caminar muy bien, el mercado puede estar medio retrasado, pero si la compañía hace estas 4 cosas, en términos generales, nos está yendo bien. Y apalancar el sistema de gestión de desempeño ya para el pago, no para la gestión de desempeño, sino para el pago, en esos indicadores. ¿Por qué? Porque evidentemente pues si a la compañía le va bien, entonces todos nos vamos para arriba. Y si he tenido un buen desempeño, entonces tiene que ser un acelerador. Pero si a la compañía no le va bien, entonces el resultado de la compañía me tiene que jalar hacia abajo. Porque es en ese momento donde dices que evidentemente el desempeño individual tiene una recompensa que es un bono, pero que ese bono también está ligado a los resultados macro que obtiene la organización. Recomiendo hacerlo por niveles. Los gerentes de primera línea, pues, tenemos una participación directa en el resultado del negocio, ¿no? 70% tu desempeño individual, 30% resultado de negocio. Los de la segunda línea será 20-80, los jefes serán 90-10 y los analistas, pues, en menor medida, o los jefes, como quieran, no conozco las estructuras, pero les cuento más o menos las que tengo en la cabeza. Y eso ha funcionado, ¿no? A veces 60-40, 70-30, 80-20, pero es la forma que he encontrado de vincular el resultado de la organización al resultado individual de desempeño y que finalmente eso termina impactando en una retribución variable. Una última pregunta, nuevamente para Jorge. Dice, por naturaleza, el peruano es envidioso. Caramba. ¿Cómo entonces plantear desarrollo del talento y premiar los méritos en un contexto de celo profesional permanente? Es que ese es el punto, justamente, ¿no? Por eso es tan divertido trabajar en recursos humanos en América Latina. No es el único caso de comportamiento peruano y mundial en el cual hay un problema y hay que darle vuelta, ¿no? Yo no diría que el peruano es por naturaleza envidioso, sino por una larga historia. Entonces, esa historia tiene que ver con las comunidades nativas y amazónicas en las cuales el equilibrio colectivo era fundamental. Entonces, se llega a un momento de siembra y cosecha, entonces no hay posibilidad de contratar personal, entonces se genera el AINI y la MINCA, donde todo el mundo va a trabajar el día 1 la chacra del comunero 1 y el día 2 la chacra del comunero 2, etc. Entonces, si alguien hace una chacra muy grande, rompe el equilibrio. Hay que hacer una casa, la casa se hace también con trabajo comunitario, pero si alguien quiere hacer 3 pisos y el otro 1 piso, entonces es un sistema tradicional que está diseñado para un equilibrio colectivo. Pero la modernidad, y ahí hay un bienestar, una organización, por eso el peruano de comunidad campesina no es envidioso, es súper solidario, axiológico, trabajador, es un perfil psicosocial extraordinario. Pero muta cuando entra a la ciudad, deja de ser el respetado comunero para convertirse en el migrante de Michi, que viene a ser discriminado y esa discriminación genera toda una cascada que es parte de la catástrofe que vivimos todos los días en el tráfico y en el trabajo también. Entonces, yo creo que el problema es generar una migración no mutante, horrorosa, de un sistema tradicional maravilloso a un sistema más moderno. Eso a Europa le ha tardado 300, 400 años, pero si llega un área de influencia minera a esa comunidad, le demora 18 meses. Y esos son los resultados comunitarios más espantosos, ¿no? Se cumplen todos los checks del desarrollo, carretera, equidad de género, trabajo, millones de dólares, etcétera. El resultado, caos social, infelicidad, violencia,
broncas con la compañía minera, con el gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la cuestión clave. Primero, no combatir, sino rescatar y entender nuestros valores tradicionales, que hay cosas espectaculares. Porque si los combatimos generamos complejo, y el complejo pues, es una catástrofe psicosocial. Una vez que los aceptamos, darnos cuenta que hay que adaptarlo a determinada situación, ¿no? Y generar condiciones para que no solamente pensando, sino actuando, nos demos cuenta que es pésimo negocio la envidia, la serruchadera de piso, la conducta chicho-achorada, etc. El problema está en que la informalidad cívica y de muchas organizaciones, porque hay que admitir que hay mucha informalidad organizacional en nuestro medio, favorece y premia al chicha-achorado, ¿no? Y castiga al honrado, al cooperativo, al axiológico, al que tiene proyecto institucional, etc. Entonces creo que con esas dos cosas, con diseñar no solamente planes de camiseta y de cultura y parrilladas que son extraordinarias, pero diseñar un plan bien cholo de revalorar los valores tradicionales y adaptarlos a la condición moderna y generar una normativa bien draconiana para castigar esas conductas antisociales y promover las prosociales, creo que podría ser un camino factible y posible y un experimento bien interesante, ¿no? Bueno. Bueno, queremos agradecer mucho a Luz, a Pierre y a Jorge por la importante presentación que nos ha hecho Luz y las contribuciones tanto de Pierre como de Jorge. Vamos a hacer un pequeño break, pero antes vamos a darles un fuerte aplauso, por favor.